Durante 2000 años, los historiadores y los escépticos han hecho a los cristianos una pregunta difícil, casi incómoda. Si de verdad el cielo se oscureció sobre toda la tierra cuando Jesús murió, ¿por qué nadie lo mencionó fuera de la Biblia? ¿Dónde está la prueba histórica? Si hubiera ocurrido de verdad, ¿no deberían haberlo registrado los grandes imperios de la época? Roma, Egipto, China. La respuesta es sí, lo registraron. Pero la prueba quedó enterrada durante siglos en un archivo imperial a 7.000 kilómetros de Jerusalén. En este video no voy a contarles leyendas. Estamos a punto de abrir juntos los anales de la dinastía Han, documentos oficiales del gobierno. Descubrirán que los antiguos astrónomos chinos no solo vieron la estrella de Belén, sino que registraron, minuto a minuto, el momento exacto en que Jesús murió en la cruz. Y lo que su emperador escribió aquel día, sin haber leído jamás una página de la Biblia, es una de las profecías más impactantes de la historia humana. Para entender cómo los chinos pudieron reconocer la muerte de Jesús, primero debemos derribar un mito enorme. Estamos acostumbrados a imaginar la China antigua como una tierra de dragones, de estatuas de Buda, de miles de dioses paganos. Pero si retrocedemos en el tiempo, antes del budismo, antes del taoísmo, descubrimos una verdad que los libros de escuela a menudo omiten. Durante más de 4.000 años, China fue monoteísta. Adoraban a un solo dios. Lo llamaban Shangdi, que significa literalmente el emperador supremo de los cielos, el soberano por encima de todos, sin forma, que es espíritu. La prueba de esto sigue en pie hoy, en el corazón de Pekín, el Templo del Cielo. Es una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Pero, ¿han notado lo que hay dentro? Nada. No hay una estatua. No hay un ídolo de oro. No hay una pintura. ¿Por qué? Porque consideraban que Shangdi era demasiado grande para ser representado por manos humanas. Exactamente como el Dios de Israel que le dijo a Moisés: no te harás imagen alguna. Pero hay un detalle todavía más increíble. Una vez al año, el emperador de China debía purificarse y realizar un rito sagrado llamado sacrificio en la frontera. ¿Qué sacrificaba? Un toro sin defecto. Y mientras se derramaba la sangre, se recitaban oraciones antiguas que decían: tú has creado los cielos, la tierra y todas las cosas. Tú reinas sobre todo. Piénsenlo un segundo. Un templo sin ídolos. Un Dios creador. Un sacrificio de sangre de un toro perfecto para el perdón de los pecados. Parece estar leyendo el libro del Levítico en el Antiguo Testamento. Los antiguos chinos habían conservado la memoria del Dios de Noé. Sabían que el pecado exige un precio de sangre, y es precisamente porque conocían al padre, Shangdi, que pudieron reconocer las señales de la muerte del hijo. Pero antes de llegar a la prueba astronómica, hay una prueba aún más profunda. Una prueba que cada chino usa todos los días sin saberlo. La historia de la Biblia está escondida en su escritura. Los ideogramas chinos no son letras como las nuestras, son dibujos conceptuales. Y los conceptos más antiguos cuentan el Génesis de una forma impactante. Miren estos 3 ejemplos. El ideograma vasija/barco o nave está compuesto por 8 y boca, que significa persona. Entonces, barco con 8 personas. ¿Por qué justamente 8? Si China no conocía la Biblia, ¿por qué la palabra antigua para barco contiene el número exacto de pasajeros del arca de Noé? Es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Pero no termina ahí. La palabra para tentación o diablo, mo, es increíble. Está formada por árbol más cobertura, más 2 personas, más diablo. 2 personas bajo la cobertura de un árbol, con el diablo. Es la fotografía exacta del jardín del Edén.
Y ahora la última, mi favorita, el ideograma de justicia, G. Arriba está el símbolo de cordero. Abajo está el símbolo de yo, es decir, yo mismo. Para los antiguos chinos, ser justos significa literalmente: cuando el cordero está sobre mí, cuando el cordero me cubre. Esto es pura teología cristiana. Yo no soy justo por mis obras, soy justo solo si el cordero de Dios me cubre. ¿Lo entienden ahora? El terreno estaba preparado. Dios había dejado sus huellas en su cultura. Ahora pasamos de la arqueología a la astronomía. Tenemos que abrir los archivos imperiales. ¿Pero podemos confiar en estos documentos? ¿Son precisos? Deben saber que en la China antigua la astronomía no era un pasatiempo, era un asunto de Estado. El emperador basaba su autoridad en el mandato del cielo. Existía un departamento imperial de astronomía con cientos de estudiosos observando el cielo las 24 horas. Eran obsesivos. Registraron el cometa Halley siglos antes que los europeos. Registraron supernovas que Occidente ignoró. Y había un detalle macabro: el error se castigaba con la muerte. Si un astrónomo se perdía un eclipse o fallaba una predicción, lo decapitaban. Así que cuando leemos algo en sus registros, sabemos dos cosas: lo vieron de verdad y lo comprobaron 1000 veces antes de escribirlo. Por eso lo que están a punto de escuchar tiene un valor histórico inmenso. Empecemos en el año 5 a.C., aproximadamente, el periodo en el que la mayoría de los historiadores sitúa el nacimiento de Cristo. El Evangelio de Mateo nos dice que unos magos llegaron de Oriente siguiendo una estrella. Muchos escépticos dicen: es un cuento, nadie vio esa estrella. ¿De verdad? En los anales de la dinastía Han, en el volumen dedicado a la astronomía, hay una nota seca, precisa. En el segundo año del periodo Jianping, segundo mes, una estrella Huiching, un cometa o una nova, apareció junto a Altair. El texto dice que permaneció visible durante más de 70 días. 70 días. Es exactamente el tiempo que necesitaba una caravana lenta para viajar desde Persia o desde los confines de China hasta Jerusalén. Mientras Belén dormía sin saberlo, al otro lado del mundo, los astrónomos estaban trazando la señal de que el Rey del universo había llegado. Pero si el nacimiento fue una señal de esperanza, la muerte fue una señal de terror cósmico. Llegamos al corazón del misterio. Estamos en el año 33 después de Cristo, o 31 después de Cristo según algunos cálculos, mes de abril. En Jerusalén es mediodía. Jesús acaba de ser levantado en la cruz. Los evangelios dicen: se hizo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Aquí debemos detenernos y hacer un poco de ciencia, porque aquí es donde atacan los escépticos. Dicen: imposible. Jesús murió en Pascua. La Pascua judía cae siempre con luna llena. Y durante la luna llena no puede haber un eclipse de sol. Tienen razón. En un eclipse solar normal, la luna pasa entre la Tierra y el Sol. Pero en Pascua, la luna está detrás de la Tierra. Así que, astronómicamente, un eclipse ese día es imposible. No puede ocurrir. Y sin embargo, escuchen lo que escribieron los astrónomos chinos precisamente ese día. Documento oficial. Crónica del emperador Guangwu, día de Guihai. Eclipse en el día de Guihai. El sol fue eclipsado. El sol y la luna quedaron velados juntos. El cielo y la tierra se volvieron negros como tinta. ¿Se fijaron? El sol y la luna velados juntos. Los astrónomos chinos sabían distinguir un eclipse. Esto los aterrorizó porque no tenía sentido. No era la luna cubriendo el sol. Era una oscuridad sobrenatural, densa, inexplicable, que se tragó el planeta al mediodía. El universo mismo estaba reaccionando a la muerte de su creador. Pero lo más increíble aún está por venir.
El emperador Guangdi era un hombre pragmático, poderoso, pero aquella oscuridad lo aterrorizó. En la cultura china, un evento así significaba que el cielo estaba furioso. Normalmente, el emperador cargaba la culpa sobre sus ministros. Pero lean lo que escribió en el decreto oficial para calmar al pueblo. El yin y el yang se han intercambiado erróneamente. El sol y la luna se han oscurecido. Los pecados de todo el pueblo están ahora sobre la cabeza de un solo hombre. El emperador proclama el perdón a todos bajo el cielo. Vuelvan a leerlo conmigo. Los pecados de todo el pueblo están sobre la cabeza de un solo hombre. ¿Cómo podía saberlo? En Jerusalén, en ese mismo instante, Jesús estaba cargando los pecados del mundo. En Pekín, un emperador pagano, inspirado por Dios sin saberlo, estaba escribiendo la explicación teológica perfecta de la cruz. ¿Y qué hizo inmediatamente después? Proclamó una amnistía, un perdón general. ¿Por qué? Porque sentía que para calmar la ira del cielo se había pagado un precio. Es conmovedor pensar que, mientras los discípulos huían aterrados, Dios estaba usando a un emperador al otro lado del mundo para dar testimonio de la verdad. Pero la historia no termina aquí. 3 días después, exactamente 3 días, en los anales, en la entrada día de Bingjin, encontramos otra nota extraña. Los astrónomos registraron un halo radiante, parecido a un arco iris que rodeaba el sol. Para los antiguos chinos, un halo solar tenía un significado profundo. Representaba la reconciliación entre el cielo y la tierra. Representaba una nueva era gloriosa. 3 días después de la muerte, la tumba en Jerusalén estaba vacía. Y en China, el sol brillaba con una señal de reconciliación. Shangdi había aceptado el sacrificio. La muerte había sido derrotada. ¿Por qué es importante todo esto hoy? Porque nos recuerda que Dios no es un Dios occidental. No es el Dios de los blancos ni de los europeos. Es el Señor de la historia. Hoy en China, el cristianismo está explotando. Se estima que hay más de 100 millones de cristianos más que los afiliados al Partido Comunista. El gobierno intenta detenerlos, quema cruces, arresta a pastores. Pero ¿saben qué responden muchos de estos nuevos creyentes? Dicen, nosotros no nos estamos volviendo occidentales, estamos volviendo a casa. Estamos volviendo a la fe de nuestros antepasados. Nuestros emperadores lo sabían. Nuestra lengua lo testimonia. Nuestras estrellas lo vieron. La historia de Jesús está escrita en el ADN de China, y si Dios dejó pruebas tan poderosas en los archivos de un imperio pagano, ¿cuántas pruebas está dejando en tu vida hoy que quizá no estás viendo? Quiero invitarlos ahora a hacer un gesto de fe. Tal vez te sientes lejos de Dios, como parecía lejana la China antigua. Pero como han visto, Dios es capaz de alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar, incluso en la oscuridad. Repitan conmigo esta oración. Háganla suya. Señor Jesús, Rey del universo, tú que te has revelado en las estrellas y en la historia, hoy reconozco que aquella oscuridad en la cruz fue por mis pecados. Creo que tú eres el Cordero que me cubre mi justicia. Así como hablaste al corazón de los antiguos emperadores, habla hoy a mi corazón. Te doy gracias porque tu luz venció a las tinieblas. Amén. Hermanos y hermanas, si este viaje por la historia les ha tocado, compartan este video. Es una prueba poderosa para quien busca respuestas, y no olviden suscribirse al canal para apoyar a esta comunidad. Que Dios nos bendiga a todos.